quites el tapabocas porque está bien. Bueno, y lo segundo que quiero agregar antes de comenzar es que pues hipertensión arterial es un tema demasiado amplio, que vamos a hablar del enfoque, haciendo pues como énfasis en cosas muy puntuales, pero que probablemente no voy a abarcar todo lo que engloba pues la hipertensión arterial. El contenido que les propongo para el día de hoy, primero vamos a hablar un poco de la definición, después de epidemiología y clasificación, vamos a hablar muy brevemente sobre la patología y finalmente el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, en cuanto a tuyos, el cómputo y esto. ¿Será que casi no lo entiendo? No sé, es que está fallando como la conexión acá. Entonces, en cuanto a la definición de la hipertensión arterial, es un concepto que ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Este texto que ven aquí, donde dice que es el nivel de presión arterial por encima de la cual la investigación y el tratamiento hacen más bien que mal, es tomado de un estudio publicado en el 71 por Rose y Evan, donde como podemos ver no tienen en cuenta parámetros operacionales, y yo creo que es una más como de las definiciones que podemos utilizar como más longitudinal a lo largo pues, de las diferentes definiciones que vamos a encontrar. Cuando vamos a hablar de una definición fisiopatológica, podemos considerar la hipertensión como una presión persistentemente elevada en arterias sistémicas. Y cuando vamos a hablar de las definiciones operacionales, estas van a variar dependiendo de la guía que usted esté revisando y el método de toma de presión que esté utilizando. Entonces, en la primera gráfica, esta es la gráfica de la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología que salió el mes pasado, donde nos definen hipertensión dependiendo de la toma, si es en consulta o si es ambulatoria, y en los diferentes tipos pues, los diferentes tipos de tomas ambulatorias. Entonces, para la Sociedad Europea de Cardiología tenemos que hipertensión con una toma en consultorio se define como la presión mayor o igual a 140/90. Cuando hablamos de automedición de la presión arterial o el mapa diurno, tenemos que la presión se define como mayor o igual a 135/85. Cuando tenemos el mapa 24 horas se define como 130/80. Y cuando estamos hablando de hipertensión nocturna, se va a definir como presiones mayores o iguales a 120/70. Esta segunda tabla es la definición operacional del Colegio Americano de Cardiología, donde se define hipertensión con cifras mayores a 130/80, y estas se van a subdividir en estadio 1 y estadio 2, siendo el estadio 1 las presiones sistólicas entre 130 y 139 y las diastólicas entre 80 y 89. Y el estadio 2 se va a definir con las presiones arteriales sistólicas mayor o igual a 140 y la diastólica mayor o igual a 90. Este último recorte pequeño que ven acá es un consenso que se hizo por la Sociedad Colombiana de Cardiología en el 2018, donde los expertos que se reunieron recomendaron que para Colombia siguiéramos utilizando las metas, los valores, perdón, de 140/90 para definir hipertensión. Estas son las definiciones que nos propone la Guía Europea de Cardiología, que es importante pues, que las tengamos claras a la hora pues, de sentarnos a leer el tema. Entonces, tenemos que la presión sistólica, pues, como su nombre lo dice, va a ser la presión arterial durante la sístole, y esta la vamos a poder determinar con el primer ruido de Korokov cuando estamos auscultando durante la toma de la presión arterial. La presión diastólica, igual que la presión sistólica, va a ser la presión arterial, pero en la diástole, y la vamos a determinar entre el cuarto y el quinto ruido de Korokov cuando estamos auscultando en la toma. La diferencia de presiones se va a definir como una diferencia mayor o igual a 10 milímetros de mercurio en la toma entre ambos brazos. Y por último, la hipotensión ortostática, que es la disminución de más o igual de 20 milímetros de mercurio en la sistólica. En esa agua Mario, Sí, pero no, ahí tengo. Bueno, entonces hipertensión ortostática
Entonces, mayor o igual a 20 milímetros de mercurio en la sistólica o mayor o igual a 10 milímetros de mercurio en la diastólica cuando hay un cambio de posición con una diferencia de 1 a 3 minutos después de haber estado al menos 5 minutos en sedestación. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la hipertensión arterial? Primero, porque este es el factor de riesgo modificable más importante cuando vamos a hablar de mortalidad y morbilidad cardiovascular. Al día de hoy, la OMS estima que alrededor de 1.280 millones de personas la padecen y de esos 1.280 millones, 2/3 se encuentran en países de bajos y medianos ingresos. Para el 2017 la prevalencia de hipertensión arterial era del 22%. De ese 22%, el Ministerio de Salud decía que 4 de cada 10 adultos iban a tener hipertensión, de esos casi la mitad iban a desconocer su diagnóstico y de los que ya estaban diagnosticados y en tratamiento, 1 de cada 3 no iban a lograr las metas de la presión. Para el 2018, Antioquia aportó el 15% del total de los casos incidentes de ese año de hipertensión arterial a Colombia. Entonces, cuando hablamos de la importancia de la hipertensión, tenemos que tener en cuenta la carga de morbilidad que esta va a aportar a los pacientes. Cuando hablamos de daño a órgano blanco, pues nos vamos a basar principalmente en los efectos que tiene sobre el corazón, el cerebro y los riñones. Las patologías más comúnmente asociadas al daño a órgano blanco cerebro tenemos la demencia vascular y los eventos cerebrovasculares, ya sean isquémicos o hemorrágicos. Cuando hablamos de el daño a órgano blanco en riñón, vamos a tener una enfermedad renal crónica. Y cuando hablamos del daño a órgano blanco en corazón, vamos a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo, fibrilación atrial, infarto del miocardio e insuficiencia cardíaca. Entonces, para hablar pues, un poco sobre la fisiopatología, primero nos tenemos que parar en qué tipo de hipertensión pues, estamos analizando. La mayoría de las hipertensiones que diagnosticamos van a ser esenciales primarias y esta fisiopatología pues, en ese fenotipo especial no está completamente dilucidada. Sin embargo, estas son como las 5 cosas que hasta ahora se han estudiado que más influyen para el desarrollo de hipertensión. Entonces, a nivel renal vamos a tener en los pacientes hipertensos aumentan la producción de renina y por ende de angiotensina 2 y eso se traduce en una retención de sodio y en vasoconstricción. En cuanto a los péptidos natriuréticos, se ha encontrado que los pacientes hipertensos tienen menor liberación de estos péptidos, disminuyendo pues a su vez la natriuresis. El endotelio vascular de los pacientes hipertensos por lo general es un endotelio pues dañado o pues lastimado y eso se traduce en menos producción o liberación de óxido nítrico, mayor producción de endotelina 1 y todo eso pues nos va a derivar a un aumento del tono vascular. En los pacientes hipertensos se ha reportado un aumento de la liberación de catecolaminas y un aumento de la actividad simpática renal mediada por estas mismas. Y por último, en cuanto al sistema inmune, se ha encontrado que la inflamación se asocia con un estado proinflamatorio donde hay un aumento de producción de citoquinas y esto nos va a derivar en un engrosamiento del endotelio vascular que va a disminuir pues, obviamente el calibre de los vasos y a aumentar la resistencia vascular. Entonces, hay muchas clasificaciones para hipertensión. Estas son solamente algunas, pero realmente si uno se pone a leer, hay hemodinámicas, fenotípicas, clínicas, biológicas, hay muchos. Pero para el fin de la charla de hoy, yo les traigo estas dos que me parecen pues, como las más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el enfoque. Entonces, como les había mencionado ahorita, tenemos la clasificación etiológica que nos va pues, para la redundancia, clasificar la hipertensión en primaria o esencial o en secundaria. Si es la primaria o esencial, aproximadamente el 90% de los casos y la secundaria el 10% de los casos. En cuanto a la fenotípica, nos la van a clasificar en estos tres subfenotipos. La hipertensión de bata blanca, la enmascarada y la hipertensión nocturna de las cuales te vamos a hablar. Entonces, hipertensión de bata blanca se va a definir como una presión durante la evaluación clínica, o sea, durante la toma de consultorio,
mayor de 140-90, pero con presiones ya sea por AMPA o por MAPA menores a 135-85 o menores a 130-80. Mientras que la hipertensión enmascarada va a ser una presión en consulta que va a estar normal, o sea, menor a 140-90, pero que en las tomas ambulatorias, independientes si es por AMPA o por MAPA, va a estar por encima del rango pues, establecido para hipertensión. Y por último, la hipertensión nocturna, que se define como una presión sistólica mayor o igual a 120 y una diastólica mayor o igual a 70, y esta solamente se va a poder determinar en un mapa de 24 horas, porque son tomas nocturnas. Entonces, en cuanto a la hipertensión de bata blanca, tenemos que la prevalencia oscila entre el 15 y el 25%, es más frecuente sobre todo en mujeres jóvenes o en adultos pues, mayores, y esta se puede presentar tanto en pacientes normotécnicos sin diagnóstico de hipertensión como en pacientes con diagnóstico de hipertensión que pueden estar o no tratados. Respecto a la hipertensión de bata blanca, todavía no hay estudios que nos determinen bien si este fenotipo se puede considerar un predictor de hipertensión futura. Yo estuve revisando y encontré solamente unos reportes de casos donde relacionaban la toma pues, de el diagnóstico de hipertensión de bata blanca en pacientes que a 5 y a 8 años posteriormente pues, tuvieron diagnóstico de hipertensión. Pero esto no se ha estudiado y sobre todo en cuanto a si tiene riesgo cardiovascular. En cuanto a la hipertensión enmascarada, la prevalencia oscila del 10 al 30% y clínicamente pues esta es muy relevante porque va a ser equivalente a la hipertensión sostenida en cuanto al daño a órgano blanco y a la morbimortalidad que se asocia. Por último, la hipertensión nocturna. Entonces, fisiológicamente, el cuerpo, mientras estamos dormidos, o sea, en la noche, la presión debería tener una caída sistólica y diastólica entre el 10 al 20%. Entonces, cuando nosotros hacemos un mapa, nos va a permitir clasificar la hipertensión nocturna en estos 4 subfenotipos. Entonces, primero tenemos el normal, que es el normal dipping, que es cuando la caída de presión nocturna está entre el 10 y el 20%. Los non-dippers, que es cuando la reducción de la caída es menor al 10% de lo que esperaríamos, siendo este como más reportado en pacientes con enfermedad renal crónica. El inverse dipping o el rising, que son los pacientes que no solo no disminuye la presión en la noche, sino que tiende a aumentar respecto pues, a la diurna, siendo esta más prevalente en pacientes con diabetes mellitus. Y por último, el extreme dipping, que son los pacientes que durante la noche van a tener una disminución de la presión arterial mayor al 20%. Aunque todavía faltan pues como estudios que nos establezcan bien el riesgo cardiovascular de este último subfenotipo, hasta ahora los estudios pues que hay dan una luz de que podría estar asociado también el extreme dipping a un aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, cuando tenemos un paciente con un mapa que nos reporta hipertensión nocturna, independiente pues como de los fenotipos, pero principalmente los non-differs, tenemos que pensar siempre en algunas condiciones clínicas que, como ven en la tabla, no son principalmente las causas de hipertensión secundaria, pues en las cuales vamos a hablar más adelante. También se asocia, como les mencioné ahora, con pacientes diabéticos, de enfermos renales crónicos y algunos pacientes trasplantados. Entonces, en cuanto al diagnóstico, ¿qué nos dice la guía? Ellos no dan una recomendación sobre qué metodología para la toma de la presión utilizar. Entonces, primero tenemos la toma en consultorio de presión arterial. Como bien sabemos, la hipertensión en sus etapas iniciales tiende a ser asintomática. Entonces, ¿qué nos dicen? Si usted tiene un paciente menor de 40 años, mínimo, hágale un tamizaje cada 3 años, midiendo la presión arterial en el consultorio, al menos 3 tomas. Si usted tiene un paciente mayor de 40 años, el tamizaje debe ser anual. Y a la hora de hablar de las tomas en consultorio, es muy importante tener claras como cuáles son las recomendaciones del adecuado método de toma de presión arterial, que yo creo que todos lo sabemos, pero las vamos pues como a recordar. Entonces, primero, tenemos que garantizar que el paciente lleve al menos 5 minutos en reposo, que al momento de que lo vayamos a tomar el paciente esté sentado, con los pies pues en el suelo y la espalda recostada derecha. Adicionalmente, hay que pedirle al paciente que en los últimos 30 minutos previos a la toma no haya hecho ejercicio, no haya tomado café
o bebidas energizantes y que al momento de la toma de presión esté con la vejiga vacía. Siempre pues obviamente utilizar un tensiómetro pues, que esté calibrado. A la hora pues, de utilizar el manguito, la recomendación es que mida al menos 2/3 de la circunferencia del brazo, que el brazo que usted lo va a tomar esté también apoyado sobre una superficie y a nivel del corazón. Como les decía ahorita, hacer al menos 3 tomas durante esa consulta, ojalá con 1 o 2 intervalos, 2 minutos de intervalo, perdón, de diferencia. En las primeras consultas o tamizajes que se le hacen a los pacientes, nos recomiendan siempre tomar la presión en ambos brazos para buscar pues como diferencias significativas en las presiones. Y nos recomiendan siempre en esa misma consulta descartar hipotensión ortostática y auscultación y palpación del pulso como tamizaje inicial para arritmias. Entonces, pues, hasta ahora, ¿cuál es el mejor método que tenemos disponible para medir la presión arterial en los pacientes que queremos diagnosticar como hipertensos? Los estudios que comparan las tomas ambulatorias versus las tomas de consultorio han demostrado que las tomas de consultorio tienden a ser más altas, son menos, son inferiores, perdón, para predecir los beneficios clínicos a la hora pues como de hacer un seguimiento en un paciente que ya tiene terapia hipertensiva, son menos informativas y más imprecisas. Entonces es por eso que hace más o menos unos 20 años muchos estudios pues han empezado como a comparar estos métodos basándose principalmente en 2 enfoques ambulatorios que son los que hemos hablado hasta ahora, que es el AMPA, o sea, el automonitoreo, perdón, ambulatorio o el MAPA. Este es un estudio observacional que incluyó 59.124 pacientes de un registro español y lo que ellos buscaban era establecer una asociación comparar la presión tomada en consultorio versus las tomas de presiones ambulatorias. Este estudio demostró que la presión arterial ambulatoria proporcionaba más información sobre el riesgo de muerte que la presión arterial clínica o la presión arterial tomada en consultorio. Esta es como una de las tablas de resultados de ese estudio, donde podemos ver que al comparar las causas, la mortalidad por todas las causas y la mortalidad por causas cardiovasculares, estos 3 ítems, que son los ítems del monitoreo ambulatorio, independiente si es por AMPA o por MAPA, tuvieron un HR mucho mayor comparado con la toma clínica o la toma en consultorio, siendo las tomas de la noche las que pues eran como más significativas en ambos grupos. Por otro lado, esta es una revisión sistemática que se publicó en JAMA en el 2021, donde analizaron 18 estudios y ellos lo que buscaban era determinar la sensibilidad, la especificidad y el LR de los 2 métodos, ambulatorio y consultorio, para el diagnóstico de hipertensión. Encontrando que la toma en consultorio tenía una sensibilidad del 51% con una especificidad del 58%, y el AMPA o el automonitoreo tuvo una sensibilidad del 75% y el 76%. Entonces, los doctores que concluían pues, que definitivamente la toma en consultorio no era lo suficientemente sensible ni tampoco pues, como específica para uno poder descartar la hipertensión en ese instante, en esa pues, primera instancia como el abordaje. Que el automonitoreo ambulatorio era bueno para realizar el diagnóstico siempre y cuando fuera concordante con la primera toma de consultorio y que el mapa lo deberíamos dejar cuando los resultados de estos 2 iniciales fueran discordantes. Entonces, ¿qué nos dice la guía sobre el monitoreo ambulatorio y la presión arterial? Entonces, primero, pues, como siempre, necesitamos un dispositivo que esté calibrado. La mayoría de programas de los mapas están pues como estandarizados para hacer tomas seriadas durante el día en intervalos de 15 a 30 minutos y en la noche de 30 a 60 minutos para que ese mapa tenga validez y poder sacar como un diagnóstico de esos resultados. Se necesita que al menos el 70% de las lecturas sean adecuadas
A los pacientes cuando se les manda un mapa se les debería solicitar que hagan pues como una bitácora de las actividades de ese día para uno poder comparar pues como los cambios en la presión con las diferentes actividades cotidianas del paciente. ¿Y cuáles son las ventajas del mapa? Entonces, primero, que nos va a permitir diagnosticar hipertensión de bata blanca e hipertensión mascarada, que va a ser mucho más fiel a la realidad del cambio de presiones de la vida cotidiana del paciente. Y las desventajas, y otra ventaja es que nos va a permitir pues, tomar presiones durante la noche. Las desventajas es que puede ser un poco más costoso cuando lo comparamos con los otros métodos y que durante la noche pues, puede ser incómodo para los pacientes que les estén tomando la presión. En cuanto a la automedición de la presión, entonces tenemos que, al igual pues que el anterior, necesitamos un dispositivo que esté validado y calibrado. Se le deben dar las mismas recomendaciones que les conté ahorita para la toma de consultorio al paciente, entonces que esté en reposo, la ausencia de ejercicio, de café, con la vejiga vacía, la adecuada posición pues, del cuerpo. Y se le debe solicitar al paciente que se haga 2 sesiones de tomos, una en la mañana, una en la tarde, ambas sesiones con al menos 2 tomas con una diferencia de 1 a 2 minutos. Y que esto lo haga en 3 a 7 días y lo vaya anotando y que ese reporte sea lo que nos lleve pues, para la siguiente consulta. Las ventajas del AMPA son muy similares a las del MAPA. La única diferencia y pues la principal diferencia es que en este es muy difícil tener mediciones nocturnas. Sin embargo, hay nuevos tensiómetros que la gente tiene en las casas que uno los puede programar pues, para la noche que le tome cada cierto tiempo. Pero pues obviamente es mucho más engorroso. Y si nosotros queremos hacer un AMPA juiciosos y definitivamente esa es la estrategia que vamos a utilizar para el diagnóstico de nuestros pacientes, hay 2 páginas, esta y esta, que tienen una base de datos muy grande de los diferentes tensiómetros y la variación y calibración de estos equipos. Entonces, uno que debería decirle al paciente, señor, ¿usted qué tensiómetro tiene? Ver la marca y buscarlo en alguno de estos 2. O si el paciente pues tiene cómo hacerlo y ustedes creen que lo va a poder hacer bien, darle la información y decirle, por favor, busquen estas páginas, estos tensiómetros para no poder garantizar que sí sean pues como dispositivos válidos y calibrados. Esta es una tabla de la guía del 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología que nos da pues como algunas recomendaciones e indicaciones de cuándo solicitar estos estudios ambulatorios. Entonces las que les quiero pues como rescatar y con las que quiero que nos quedemos es en pacientes con sospecha de hipertensión de bata blanca, pacientes con sospecha de hipertensión enmascarada, pacientes con hipertensión resistente y en el seguimiento de ciertos pacientes que les vamos a hablar más adelante. Este fue un estudio observacional en donde se analizaron 1.25 millones de pacientes de este registro que es norteamericano y lo que ellos intentaban buscar era, pues, intentaban comparar las diferentes cifras de presión arterial y eso cómo se asociaba con desenlaces de eventos cardiovasculares mayores. En este estudio se encontró que el riesgo cardiovascular fue menor en pacientes que tenían sistólicas entre 90 y 114 y que la presión mayor o igual a 130-85 se asocia con mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores como infarto, insuficiencia cardíaca, ácido isquémico hemorrágico, y enfermedad arterial periférica. Estos son algunos estudios que han salido en estos últimos años, que si bien el desenlace principal y el objetivo del estudio no era determinar, pues no era como estudiar los valores límites de la presión arterial, se pudo pues como realizar estos análisis subrogados de las poblaciones. Entonces, se estableció que en los pacientes que tenían sistólicas menores a 120 versus los pacientes que tenían sistólicas menores a 140, hubo una disminución importante de eventos cardiovasculares y de muerte por toda causa en esos pacientes, pues los de 120 comparados con los de 140. Y es por eso pues, que las últimas guías desde el 2017, la del Colegio Americano y ahora la de este año, nos empieza a hablar de presión arterial elevada
desde pacientes que tienen presiones de 120, la sistólica, perdón, y 80 la diastólica. Entonces, esto es como uno de los enfoques nuevos de la guía. Lo que ellos nos proponen es determinar cuándo esos pacientes con presión arterial elevada sin hipertensión se van a beneficiar de iniciar tratamiento, ya sea con medidas farmacológicas o no farmacológicas. Entonces, como ya vimos en los dos estudios anteriores, el riesgo de MACE siempre va a aumentar y es proporcional a la presión arterial. Entonces, lo que ellos nos dicen es, primero, descarte si ese paciente tiene comorbilidades que confieran alto riesgo, es decir, enfermedad renal crónica, enfermedad esclerótica y diabetes mellitus. Si el paciente no tiene estas comorbilidades, entonces calcule el riesgo cardiovascular a 10 años. Si es mayor al 10%, tiene indicación de iniciar ese tratamiento. Esta fue una corta retrospectiva que se publicó el año pasado, se hizo en la Clínica Santa Fe, la Fundación Santa Fe en Bogotá, y lo que ellos buscaban era determinar la discriminación y calibración del score de la SCBD para predecir el riesgo cardiovascular en la población colombiana. Este estudio incluyó 2.755 pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida. En la población general que se encontró, estos son pues, los eventos cardiovasculares observados y estos fueron los esperados. Independiente del riesgo que arrojó pues, el score, se vio que el score en Colombia está calibrado y tiene buena capacidad de discriminación para predecir eventos de riesgo cardiovascular utilizando un factor de corrección de 0.95. Este fue otro estudio que lo publicaron en julio de este año. Se basaron en los registros del estudio Pure para Colombia, se incluyeron 3.802 pacientes y lo que ellos buscaban era determinar la validez externa de todos estos scores de riesgo cardiovascular en nuestra población. Entonces, en la calibración inicial, todos los scores para Colombia sobreestimaron el riesgo cardiovascular. Sin embargo, cuando se hizo la recalibración ajustada, pues multiplicándola por el factor de corrección, se encontró que el score de la Sociedad Americana y el score 2, que es el recomendado pues, en las últimas guías de la Sociedad Europea, se puede utilizar con la adecuada discriminación para establecer el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. La guía nos dice, entonces, después de usted haber descartado que tiene enfermedades de alto riesgo cardiovascular, después de haber calculado el riesgo cardiovascular a 10 años, hay que tener en cuenta modificadores del riesgo que pueden ser sexoespecíficos o compartidos. Entonces, en los sexoespecíficos tenemos que la diabetes gestacional, la hipertensión gestacional, la preeclampsia y el parto pretérmino se asoció con un riesgo 2 veces mayor de enlaces cardiovasculares posteriores al parto en estas pacientes. Y los mortinatos y el aborto recurrente se asoció, pues tiene un riesgo relativo hasta el 40% para el desarrollo de eventos cardiovasculares mayores. Dentro de los modificadores compartidos, entonces tenemos la etnicidad, la que habla principalmente de los eurasiáticos, el antecedente de enfermedad cardiovascular prematura en familiares de primer grado de consanguinidad, siendo menos de 55 años para hombres y menos de 65 años para mujeres, la pobreza, enfermedades autoinmunes, principalmente lupus, artritis reumatoide y psoriasis, enfermedades psiquiátricas, principalmente también esquizofrenia y el VIH. Entonces, en resumen, de todo lo que se acaba de hablar del enfoque en la presión arterial elevada. Entonces, primero entender que son los valores mayores o iguales a 120/70. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como les dije, es determinar si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida. Si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular establecida, vamos a calcular el riesgo con alguno de los scores que les acabo de mostrar que están validados para nuestra población, obviamente utilizando los factores de corrección. Entonces, si esto nos arroja que el riesgo cardiovascular de 10 años es el 25%, igual se le puede recomendar al paciente cambiar estilos de vida y hacer un seguimiento con un tamizaje anual. Si el riesgo cardiovascular es mayor al 10%, ya tiene indicación de iniciar terapia no farmacológica con cambio en estilos de vida y reevaluarlo en 1 a 3 meses.
Si no hay una mejoría de las cifras de presión arterial con estos cambios en estilo de vida, se debe considerar el inicio de terapia farmacológica. Y por último, si el riesgo cardiovascular a 10 años está entre el 5 y el 10%, hay que evaluar los modificadores, tanto sexoespecíficos como generales, que les acabo de comentar. Si a pesar de esto todavía tenemos dudas respecto a si el paciente se beneficia o no del inicio del tratamiento, la guía nos recomienda hacer estudios de extensión de riesgo cardiovascular, que son estos del estudio de calcio, el doppler carotídeo femoral, la troponina cardíaca, los perfiles natriuréticos y la velocidad nota de pulso. Si esto no sale normal, se podría considerar seguir hacia este camino, pero si estos no salen alterados, se debe considerar iniciar manejo farmacológico. Entonces, cuando tenemos el paciente al que acabamos de diagnosticar con hipertensión independiente, pues el método que se haya utilizado, durante esa primera consulta se recomienda, entonces, primero, obtener medidas antropométricas como el índice de masa muscular y la circunferencia abdominal, hacer un examen físico completo y muy detallado, teniendo en cuenta, pues estableciendo el estado neurológico, el estado cognitivo, siempre hacer auscultación y palpación en búsqueda de arritmias, siempre hacer auscultación abdominal en busca de soplos abdominales, palpación de las arterias periféricas para determinar el estado de los pulsos periféricos y la toma comparada de ambos brazos, como les había dicho previamente. La guía también nos recomienda que durante esa consulta inicial buscar signos clínicos que nos hagan sospechar casos de hipertensión secundaria. Sin embargo, pues esto a mí personalmente me parece muy complejo, pues porque realmente es una prevalencia muy bajita para la mayoría de etiologías, pero son cosas que vale la pena no tener en cuenta a la hora pues, como de evaluar a estos pacientes. Entonces, una adecuada revisión de la piel, la auscultación, como les dije, de soplos intraabdominales, la comparación de pulsos radiales y femorales, signos pues o facies crucinoides en los pacientes o signos que nos hagan sospechar una enfermedad tiroidea y también medir la circunferencia del cuello. Entonces, ¿cuáles son los estudios que se van a hacer inicialmente en estos pacientes? Glicemia en ayunas de entrada. Si esta no sale alterada, podemos considerar la glicada, pero la guía ya no realiza la glicada de entrada, como se había hecho pues, en años previos. El perfil lipídico completo, esto nos va a permitir establecer el riesgo cardiovascular, la función renal y el uroanálisis, incluyendo la relación de proteinuria y creatinuria, un electrocardiograma, y esto es algo pues como no en la guía, que es desde entrada nos sugieren hacer tamizaje para causas secundarias, no para todas, solo para algunas. Ellos que nos dicen, si usted le va a pedir los estudios de extensión iniciales, adicione electrolitos y TSH principalmente para descartar causas secundarias por aldosteronismo primario o por enfermedad tiroidea. Y estos son algunos estudios adicionales que se pueden considerar, pero estos se utilizan más es cuando uno está buscando daño a órgano blanco. Dentro de estos tenemos pues, la ecocardiografía, el score de calcio, el doppler carotídeo o femoral y la onda de presión de pulso. En cuanto al tratamiento, entonces, primero, las medidas no farmacológicas no han cambiado respecto a los años anteriores. La primera es la ingesta de sodio y potasio. La guía nos recomienda una ingesta de sodio ojalá menor a 2 gramos al día y una ingesta de potasio mayor a 3.5 gramos al día. La actividad física, la recomendación es al menos 150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada. En cuanto al peso y la dieta, hay que intentar pues, que el paciente logre un peso para un índice de masa corporal entre 20 y 25 y que se mantenga ahí. Darle pues como recomendaciones nutricionales de la dieta. Esta parte pues tiene como una lista y es que todas las guías recomiendan una dieta mediterránea o una dieta DASH. No sé si ustedes han visto esas dietas, son dietas que pues realmente son costosas y en nuestro medio y para nuestros pacientes puede llegar a ser complejo cumplir con esos criterios pues como nutricionales, pero hay muchas otras dietas que uno puede hacer como en compañía de las nutricionistas para poder como abarcar este punto. La guía además para medidas no nos recomienda disminución de las bebidas alcohólicas y las bebidas azucaradas, ojalá
no solo reducción, sino cero consumo, el café no se ha asociado con aumento de la hipertensión arterial, por lo tanto, esto no, pues al final ya lo menciona, no es como un punto a tratar con los pacientes, pero pues por si les preguntan, ustedes le pueden decir que se tomen su cafecito. Y el al tabaquismo. Este es un estudio publicado en el New England Journal en el 2021, fue un ensayo clínico actualizado que incluyó 20.995 pacientes de 5 provincias de China. Estos pacientes los analizaron en 2 grupos. El grupo de un sustituto de sal que estaba conformado en 35% por cloruro de sodio y 25% por cloruro de potasio, comparado con pacientes del grupo que recibieron sal regular. Y el desenlace que ellos buscaban, el primario fue el desarrollo de enfermedad cerebrovascular y el secundario el desarrollo de MACE y muerte por cualquier causa. El estudio pues, de esa población se encontró que las tasas de accidente cerebrovascular y los eventos cardiovasculares mayores y las muertes por cualquier causa fueron menores en el grupo del sustituto comparado con el grupo de sal regular. En cuanto a las medidas farmacológicas del tratamiento, entonces tenemos que la primera línea van a ser los IECAs o los ARA2, los antagonistas dihidropiridínicos y las tiazidas o tiazidas light. Y en segunda línea vamos a tener beta-bloqueadores y antagonistas de mineralocorticoides y pues otro grupo como más heterogéneo de otros fármacos que también podemos utilizar. La guía nos recomienda siempre iniciar una terapia combinada, ojalá desde la primera línea y que ojalá nos incluyan un diurético tiazida o tiazida light. Pero esto puede cambiar según las comorbilidades de nuestro paciente. Entonces, si usted tiene un paciente al que le va a iniciar terapia farmacológica y no tiene ninguna comorbilidad cardiovascular que se beneficie de utilizar otro manejo de primera línea, usted puede hacer utilizando de primera línea los establecidos por la guía. Pero si usted tiene pacientes con comorbilidades cardiovasculares, como por ejemplo un paciente con antecedente de infarto agudo del miocardio, que se van a beneficiar de utilizar como primera línea beta-bloqueadores IECA y antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Y lo mismo para otras patologías como por ejemplo la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca. Y como estos, hay como muchas aristas en el inicio del tratamiento para excelentes pacientes. Entonces, por ejemplo, en nuestro contexto, los pacientes de raza negra, los pacientes de enfermedad renal crónica, va a diferir pues, el tratamiento inicial, si es proteinúrico o no proteinúrico. Entonces, a la hora de escoger el tratamiento, esas son como las consideraciones que tenemos que tener. Esta tablita resume pues como los de primera línea que tenemos acá en Colombia, las dosis a las que recomiendan iniciarla, las dosis a las que nos recomiendan pues llevarlos y el régimen recomendado para darlos. Listo, entonces, respecto al tratamiento, este es el estudio OLFAN, que fue un ensayo clínico aleatorizado, de ciego, multicéntrico que se realizó en Estados Unidos, que incluyó 32.157 pacientes, donde se aleatorizaron los pacientes en 3 grupos. Un grupo recibía MIECA, un grupo recibía una tiazida y el otro grupo recibía un antagonista de hidropiridínico. Entonces, el más que el estudio buscó fue el primario, infarto fatal no fatal, y los secundarios, todas las causas de mortalidad. La línea que es continua corresponde a las tiazidas, la que es un taitán más pequeña corresponde a los IECAs y esta última corresponde a los calciantagonistas. Entonces, en cuanto a todas las causas de mortalidad, no hubo diferencia entre los 3 pues, tipos de medicamentos. Sin embargo, cuando ya empezamos a evaluar el desarrollo de eventos cardiovasculares mayores, se demostró que las tiazidas tendían a tener un efecto protector o a disminuir el desarrollo de eventos cardiovasculares mayores en estos pacientes. Este es otro estudio que es una revisión sistemática publicada en 2019 en Lancet. Se utilizaron 9 unidades en 4 países diferentes y se analizaron 4.9 millones de pacientes. Ellos que buscaban comparar la efectividad y la seguridad de los 4 medicamentos de primera línea
en los pacientes con hipertensión arterial. Y eso lo determinaron en cuanto al desarrollo o no de MACE. Entonces, en términos generales, las 4 clases de antihipertensivos disminuyen el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Sin embargo, cuando uno ya hace los análisis por grupos, se encontró que las triacidas y las triacidas light fueron superiores en cuanto a la prevención de MACE comparado con los IECAS y que los calcioantagonistas fueron inferiores en comparación con los otros 3 grupos de primera línea para el desarrollo de MACE. Por último, respecto al tratamiento, este es un estudio que tiene muchos detractores. Este es el estudio IIA, ensayo clínico aleatorizado multicéntrico realizado en España, que incluyó 19.084 pacientes, de los cuales se aleatorizaron en 2 grupos. Un grupo fueron los pacientes que recibían su terapia antihipertensiva habitual durante la noche y el otro grupo recibía su terapia antihipertensiva a primera hora de la mañana después de levantarse. El desenlace que ellos estaban estudiando era enfermedad cardiovascular determinada por muerte por enfermedad cardiovascular, infarto, revascularización coronaria, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular. Y este estudio que encontró, debajo de la unidad tenemos el efecto del uso de los antihipertensivos en la noche antes de dormir. Como podemos ver, tanto las causas de mortalidad generales como las causas cardiovasculares se vieron pues como disminuidas, al igual que todos los que componen pues, los eventos cardiovasculares con la mayor veces. Hasta ahora hay otros estudios que se han hecho pues, después de este que no han logrado mostrar este mismo beneficio del uso de antihipertensivos en la noche antes de dormir. Sin embargo, tampoco hay estudios que nos muestren que esto puede generar un riesgo o puede representar un efecto deleterio en los pacientes. Entonces, lo que yo digo es, si hay un estudio que nos dice que puede mejorar y no hay estudios que nos digan que hace daño, yo creo que es un punto que podríamos tener pues, en consideración a la hora de tratar los antihipertensivos. Ya pues como para ir finalizando, las metas de tratamiento que nos sugiere la nueva guía que la Sociedad Europea son presiones sistólicas entre 120 y 129 y diastólicas entre 70 y 79. Aquí ellos hacen pues como una parada para mencionar por qué es importante el inicio de terapia farmacológica combinada. Y es porque los estudios en monoterapia demostraron que la reducción de la presión arterial en la toma de consultorio era entre 5 y 9 milímetros de mercurio y en las ambulatorias de 3 a 5 milímetros de mercurio. Mientras que cuando se comparaba la disminución de la presión en terapia combinada, la reducción era entre 20 y 11 milímetros de mercurio. La guía nos recomienda pues, esta meta de presión para la mayoría de los pacientes con estas excepciones. Entonces, pacientes con diagnóstico de hipertensión ortostática sintomática, pacientes mayores de 35 años, pacientes con fragilidad moderada grave y pacientes con una expectativa de vida menor a 3 años. ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado que en estos grupos poblacionales específicos no hubo un beneficio que superara el riesgo asociado pues, al consumo de antihipertensivos. Entonces, este es el algoritmo, pues, como que hice para resumir lo que la guía nos recomienda respecto al tratamiento. Entonces, iniciando desde que ya tenemos las medidas farmacológicas, ya nuestro paciente las está aplicando y aún así sigue fuera de metas, entonces vamos a partir desde la terapia combinada de antihipertensivos de primera línea a dosis bajas. Entonces, la guía nos recomienda haga un control en 1 a 3 meses. Si con eso ya están metas, haga un seguimiento anual. Si ese control todavía está fuera de metas, a esa terapia combinada doble agréguele un tercer antihipertensivo a dosis bajas y vuelva a evaluar en 1 a 3 meses. Si está controlada, pues perfecto, haga pues, esta parte del algoritmo. Si con el tercer antihipertensivo a dosis bajas la presión sigue fuera de metas, aumente las dosis, ya sea a dosis máximas recomendadas por pues, las guías o a dosis máximas toleradas por el paciente. Si a pesar de esto el paciente todavía está fuera de metas,
Entonces, ellos nos recomiendan evaluar pues, adherencia al tratamiento, ver si el paciente cumple como con la definición de hipertensión resistente que ya les voy a mencionar, y el estudio pues, de causas secundarias. Entonces, hipertensión resistente se define como un paciente que tiene las medidas no farmacológicas bien aplicadas a su vida diaria. Está con manejo con un diurético, un IF1 y un calcio antagonista a dosis máximas toleradas, y que por un mapa se confirmó que la presión arterial sigue fuera de metas. Entonces, cuando vamos a hablar de hipertensión resistente, primero hay que descartar pseudohipertensión resistente, que va a estar asociada principalmente a mala adherencia, fenómenos de bata blanca, mala técnica de toma de presión, calcificación de la arteria braquial e inercia clínica. Si usted ya descarta estas cosas, entonces ya puede clasificar al paciente como una hipertensión resistente confirmada, y lo que recomienda la guía es derivarlo a un centro especializado o un especialista. Bueno. En cuanto a hipertensión secundaria, entonces tenemos que la prevalencia en la población de hipertensos general es de 10 al 35%, pero esa prevalencia aumenta cuando estamos en el grupo poblacional de hipertensos con hipertensión resistente. Se aumenta hasta un 50% en ese grupo. Las características sugestivas de la hipertensión secundaria, o pues qué es lo que nos tiene que prender como la alarma y hacerla sospechar, son pacientes con diagnósticos tempranos, por lo general menores de 30 años, de hipertensión, pacientes con factores de riesgo, pacientes con hipertensión resistente, pacientes con cifras tensionales de hipertensión muy altas o que hayan tenido emergencias hipertensivas, y pacientes que en el mapa tengan subfenotipos de non-differs o reverse differs. Entonces, algo nuevo que nos trae la guía este año es que ellos recomiendan desde el inicio del diagnóstico el tamizaje para aldosteronismo primario. Entonces, ellos dicen, en los paraclínicos iniciales soliciten los electrolitos, pero también considere solicitar los niveles séricos de renina y aldosterona para realizar la relación y poder establecer el diagnóstico. Entonces, cuando yo me puse pues, a leer sobre la relación de renina y aldosterona, me pareció muy complejo, sobre todo porque los laboratorios que usan acá en Medellín, las unidades de medida son muy diferentes. Y poder pasar ambos valores a una unidad de medida que nos permita hacer la relación es súper complejo. Esta es una publicación del Journal Americano de Hipertensión del 2022, donde ellos nos dicen, listo, se tiene el paciente del que está sospechando el aldosteronismo primario. Tomen la renina. Si la renina está suprimida, tomen la aldosterona. Si la aldosterona, entonces, es menor a 5, la probabilidad de que ese paciente tenga aldosteronismo primario es muy baja. Si la aldosterona está mayor a 15, usted con eso puede hacer el diagnóstico y pues de en adelante hacer todo el algoritmo diagnóstico de aldosteronismo primario. Y si está en esta zona gris, ellos nos dicen que usted puede, pues tiene dos opciones. Primero, hacer una prueba terapéutica, iniciar los inhibidores los antagonistas de receptores de mineralocorticoides o restricción de sodio en la dieta, o puede hacer un test de supresión de la aldosterona para confirmar o descartar como el diagnóstico. Y ya pues como conclusión, que me pasé un poquito del tiempo, entonces el diagnóstico de la hipertensión arterial la podemos hacer tanto por tomas en consultorio como por tomas ambulatorias. Recordemos entonces que las tomas ambulatorias, las principales indicaciones van a ser cuando nos sospecha una hipertensión de bata blanca, cuando nos sospecha una hipertensión enmascarada, cuando tengamos un paciente con hipertensión resistente o cuando tengamos la sospecha de una hipertensión secundaria. La segunda parte del algoritmo es la evaluación clínica que ya les mencioné y realizar los paraclínicos que están definidos ahí a ese lado. Simultáneamente, uno puede iniciar la terapia no farmacológica y la terapia farmacológica combinada y reevaluar al paciente. Si nuestro paciente pues, logra metas con esas intervenciones iniciales, usted le da un seguimiento y control. Si no logra metas con esas intervenciones, entonces nos devolvemos al algoritmo de tratamiento que les mostré ahorita.
Profe, ¿tienes alguna pregunta? No, nada, solo felicitaciones. Esta charla la he escuchado muchas veces y cogiendo la guía nueva, la verdad metió demasiada información en buen tiempo, con buena pausa verbal, con muy buenos detalles. De pronto solo por ahí en una grafiquita vi que no le conservó como los autores, o sea, siempre se debe conservar la guía o lo que sea de donde estemos sacando los dibujos o la fuente, la página, etcétera. De resto, solo felicitarla, súper bien para mí. Mensajes muy claros. Muchas gracias, profe. Muy bonita, o sea, pues, muy organizada, las actividades muy limpias, sí, no, y estéticamente súper agradable, sí. Y la verdad, lo visto que Alejandra, pues lograste meter todos los mensajes importantes y ser muy concreta con las recomendaciones de tratamiento en el tiempo. Gracias. Yo ya había visto la charla ya como unas precisiones. Es que es muy importante que, pues como dijo María Camila, yo no sé, pues yo no recuerdo si ellos ponen extensión o como busca de darle órgano blanco, porque siempre que tengan un paciente hipertenso hay que buscarles darle órgano blanco para el examen, ¿cierto? De acuerdo al interrogatorio. Una cosa que no puedo hacer en el consultorio, por ejemplo, fuera del examen físico, puede utilizarle por acá cositas y preguntarle si tienen el sueño, si tienen pues polinea o lo que sea, el fondo de ojo. Entonces, aprovechen ustedes que están acá y sean cómodos y vayan a el fondo de ojo de los pacientes, por ejemplo, diabetes y todo. Se les pide permiso, sí, señor, es importante, se les pide permiso, ¿cierto? Porque si uno no entrena, y menos en una consulta externa. Una cosa es que siempre que es una recomendación, tú decías que nada de café, pero dejaste ser dando ahí como, ¿cierto? Y los estudios de café es con su café filtrado, un café extraíble, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, si no vas a dar como ninguna recomendación o una cosita de eso, pero eso aquí, como omitirlo o no ponerlo ahí, ¿cierto? Pero pues, y la otra es que, yo no sé cuánto que hablábamos ayer, ¿cierto? De lo de las cosas de buscar dentro de las cosas de órgano blanco, en estos casos de prevención primaria, que como ahora está en auge, pero el escorte del calcio coronario, ¿cierto? Tener mucho cuidado con eso, porque eso, pues, realmente cuando uno va a ver las guías de prevención primaria, que no sé cuándo, como que concierto tiene, pero pues escorte del calcio es para niños si necesita estatinas, es en prevención. ¿Sí? A no ser de que el paciente tenga un dolor oral, un paciente sano que usted está haciendo hipertensión, yo creo que es un uso adecuado como de los recursos. Eso es una extensión que me llega, pero pues, de la recomendación, que es como el objetivo utilizar el Spotify normalmente para recomendaciones de estilo de vida. Sí, entonces pues... Pero eso es como muy crítico, pues. Sí, exacto, exacto. Pero eso, ustedes no se lleven como esas cosas y muchas veces pensamos, ustedes que van a hacer consulta externa, que incluye mucho lo que es hacer científica ya cuando están de pasar a tercer año, pues tener uno como muy claro en quién lo voy a mandar y para qué, o no enredas la vida de sorpresa porque tiramos por detrás. Eran como las cositas diferentes. Y sobre todo que están enfermos, ¿cierto? Que se entiende la producción como que se... Muchas gracias. Tenemos 5 ingresos. 5 ingresos. Realizamos completo. Dios. Son que ves, ¿qué nos pasa? ¿Qué le pasa a tu